y quien tiene el gusto de estar al frente de los micrófonos compartiendo este espacio con todos ustedes, Maripili Hernández. Todos en una producción de Unión Radio. Nuestro programa llega a ustedes como cortesía de los amigos del Instituto Médico de la Mujer y el Hombre, doctor José Terán Dávila, en Solo Mediodía, un chequeo médico completo. Nosotros estamos transmitiendo a través de la red de emisoras afiliadas al circuito Unión Radio a nivel nacional. También estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es la www.unionradio.net. En cualquier lugar del planeta donde ustedes tengan acceso a Internet, entran en la www.unionradio.net, hacen clic en el audio en vivo y así pueden escuchar nuestro programa. Otra manera de escucharnos es a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Unión Radio Noticias, también a través de Mundo UR y a través de la aplicación de Unión Radio, a la cual ustedes pueden tener acceso a través en su teléfono móvil celular. A solo un clic, ustedes pueden escuchar todo el audio en vivo de la programación de Unión Radio 24 horas al día, 365 días al año y desde la comodidad de su propio teléfono celular. También estamos saliendo al aire por el canal 980 de Simple TV. Así que, como se dan cuenta, son múltiples las opciones que les ofrecemos para escuchar nuestro programa en señal abierta, si se encuentran en Venezuela o por internet, si están en cualquier otro lugar del planeta. De la misma manera, les pongo a la orden mis cuentas en redes sociales para que podamos estar en contacto por esa vía. Ustedes pueden seguirme si así lo desean por Instagram, por Twitter, por TikTok o por Thread. La cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliach. Por allí pueden hacerme comentarios, sugerencias, también preguntas a nuestros entrevistados. Recuerden, Instagram, Twitter, TikTok o Thread, la cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliach. Bueno, y vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. ¿De qué hablaremos hoy? ¿De qué hablaremos hoy? Te contamos algunos detalles sobre nuestro tema del día. Pero antes, permítanme unos segundos de publicidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los hombres mayores de 30 años realicen anualmente un chequeo médico preventivo para garantizar su salud. El Instituto Médico del Hombre, Dr. José Terán Dávila, es el único lugar donde se atiende exclusivamente a hombres para realizarles en solo una mañana todos los estudios médicos preventivos. Anota el teléfono 0424-221-3134 y su cuenta Instagram @Instituto Médico Terán. En solo una mañana, un chequeo médico completo. Amigos, tenemos como invitado el día de hoy a Vladimir Fuenmayor, quien es neurólogo y neurofisiólogo, y los saludamos. Vladimir, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Maripili, ¿cómo está todo? ¿Cómo te va? Encantada de saludarte. Por la invitación. Gracias por estar con nosotros, además porque creo que hoy tenemos un tema que va a interesar mucho a todas las personas que nos escuchan. Y está relacionado con los trastornos del sueño. Definitivamente dormir, además de que es uno de los placeres de la vida, también es muy necesario para nuestra salud. Y quisiera comenzar por ahí, Vladimir, ¿cuáles son los beneficios que le aporta a nuestro organismo tener un sueño suficiente y reparador? Bueno, partimos de la premisa de lo que sería un sueño adecuado, un sueño fisiológico, el funcionamiento adecuado de lo que es dormir. Porque dormir trasciende, Maripili, simplemente cerrar los ojos, ¿no? El sueño es un proceso fisiológico con unas características propias, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, bioquímico, de neurotransmisión, etcétera, que conlleva, como tú lo planteaste hace unos minuticos, reparar muchos tejidos mientras dormimos, que es una de las grandes funciones del sueño. Quizás no tanto regenerar, pero sí de remodelar muchos tejidos. Y durante el sueño se lleva a cabo también síntesis de muchos procesos, fabricación de muchos tejidos, de muchas zonas que están un poquito dañaditas. Y eso lleva a cabo como repito e insisto, una fisiología, un funcionamiento diferente, una anatomía, una química, etcétera. En esencia serían dos grandes funciones, la reparación, la remodelación del sistema
y la síntesis de transmisores, proteínas, etcétera, que son necesarias para un funcionamiento adecuado de nuestro sistema, ¿no? En este caso, nuestro sistema nervioso central. Cuando hablamos de trastornos de sueño, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cuándo se puede determinar que una persona realmente tiene un trastorno del sueño? Porque, a ver, todas las personas del mundo hemos pasado una mala noche, pero eso no significa que tengamos trastorno de sueño. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un trastorno del sueño? Sí, eso es importante poner el contexto, ¿no? Y definitivamente nos referimos a trastorno del sueño, aquellos procesos en el contexto del funcionamiento del dormir, como dijimos hace unos minutos, que nos alteren la iniciación de ese sueño, el mantenimiento de ese sueño, que me alteren los ritmos del sueño. En vez de dormir de noche, duermo de día o de tarde y de noche no duermo, pues serían los trastornos de ritmo circadiano. O al revés, tengo excesiva somnolencia, me duermo parado, me duermo en todos lados, sufro de narcolepsia, etcétera. O tengo una cosa que es quizás la patología más intensa del sueño, que son las parasomnias, donde incluimos la enuresis nocturna, por ejemplo, esas personas que se orinan, los niñitos, etcétera. O los terrores nocturnos, que son personas que cuando duermen tienen pesadillas, cosas terroríficas, etcétera. O fenómenos ya más complicados, que pueden suceder durante la esfera del sueño, como son, por ejemplo, las crisis epilépticas, algunas de ellas que se llaman crisis morfeicas, y otros fenómenos que están asociados al sueño que se llaman de manera genérica parasomnia. O sea que en general uno cuando dice trastorno del sueño se ubicaría en 4 de esos tipos de cosas que acabo de mencionar. Y lo que tú dices es cierto, para decir que es un trastorno del sueño, estos procesos anómalos tienen que repetirse de una manera muy recurrente y progresiva y crónica en el tiempo, ¿no? Ya. Ahora, la mayoría de la gente cuando tiene un trastorno de sueño casi siempre es porque no puede dormir o porque su sueño se interrumpe por alguna causa y luego no puede volver a conciliar el sueño o le cuesta mucho conciliar el sueño. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa cuando una persona, vamos a comenzar por la primera, ¿qué pasa cuando una persona se acuesta, está cansada, ha estado trabajando todo el día, pero se acuesta y no hay manera que logre dormirse? Eso que llaman insomnio. ¿Qué sucede allí desde el punto de vista neurofisiológico? Sí, allí básicamente ¿cómo decir? El sueño, así como dijimos ahorita, esa parte cualitativa, que me cuesta iniciar el sueño, me cuesta mantenerlo, o tengo excesiva somnolencia, o duermo de día, trabajo de noche, etcétera, o tengo una parasomnia, también tiene desde el punto de vista neurofisiológico, unas características bien definidas, tanto cuantitativas como cualitativas, y son las fases del sueño. Normalmente tenemos unas 5 fases, desde el punto de vista cuantitativo, que deberían llevarse a cabo de una manera más o menos regular, cada una más o menos también tiene una duración estimada en tiempo. Cuando se altera la duración de esas fases del sueño, o se sustituye alguna de esas fases del sueño, o no se hace alguna de esas fases del sueño, eso lo hace el sistema nervioso de manera automática, o lo deja de hacer, comienzan a suceder estos problemas que, como tú bien dices, los más frecuentes son los problemas, lo que llaman los TIMS, los trastornos de iniciación o mantenimiento del sueño, lo que uno llama el insomnio, ¿no? Que en épocas pasadas, en épocas pretéritas, se le llama insomnio conciliatorio, etcétera, etcétera. Pero a grosso modo, o me cuesta iniciar el sueño o me cuesta mantenerlo. En todo caso, ese fenómeno de inducción que tú dices, que aunque yo me cueste muy cansado, de repente no me puedo dormir, probablemente esa inducción no se está llevando a cabo, o las fases del sueño están acortadas, o se están saltando fases del sueño, o la duración de las fases del sueño es muy prolongada. Entonces todo eso puede impactar definitivamente en esos trastornos que denominamos comúnmente insomnio, ¿no? Ok, comenzando porque no podemos abordarlos todos a la misma vez. Vamos a comenzar por aquella persona que se acuesta y no se puede dormir.
¿Qué sucede allí cuando la persona no, aunque tenga sueño, no se puede dormir? Bueno, en esos casos simplemente no hay una conciliación, no hay una sincronización en esos sistemas fisiológicos, que son los sistemas reticulares, que nos profundizan el sueño o nos inducen el sueño, y no hay un equilibrio exacto entre el sistema activado, que es el que me despierta, y el sistema inhibitorio, que es el que me profundiza o me duerme. Entonces ese equilibrio es el que va a producir precisamente esa incapacidad de llevar a cabo el proceso de dormir, más allá de que esto, por supuesto, está incidido, tiene influencia de muchas hormonas, cortisol, hormonas catecolamina, trastornos ansiosos, elementos depresivos. Todo eso de alguna manera puede detonar, incidir, impactar, exacerbar todo este tipo de fenomenología. Pero allí básicamente lo que se está dando es un desbalance en los problemas de inducción de ese mecanismo de sueño, y un desbalance o desequilibrio entre los procesos que me inducen o me facilitan la inducción del sueño, el sistema reticular inhibitorio, y los sistemas que me despiertan, que son los sistemas activados. Si ese equilibrio no se da, definitivamente o yo no voy a inducir el sueño, no voy a dormir, o si me duermo me despierto a mitad de camino y probablemente no vuelva a dormir durante la noche, ¿no? Ya. La otra cosa, justamente te iba a preguntar, ¿es el mismo caso o le pasa lo mismo a una persona que llega, se acuesta en la cama, está cansada, tiene sueño, pero no se puede dormir? Es lo mismo que cuando una persona efectivamente llega y se duerme, pero de repente, qué sé yo, a las 3, 4 horas de haberse quedado dormido, se despierta por cualquier cosa, suponte le dieron ganas de ir al baño, se despertó y luego no se puede volver a quedar dormido. Sí, es más o menos el mismo mecanismo, es exactamente el mismo mecanismo. Está impactada la parte, vamos a llamarla anatómica del sueño, que los sistemas de activación y de inhibición, sistema reticular, está impactado o influencian pues los neurotransmisores tipo cortisol, catecolamina, ¿por qué no dopamina, serotonina y algunos elementos GABA, que son básicamente inhibitorios, en criollo inducen el dormir y la relajación, y también está implicado otras moléculas que liberan una estructura anatómica del cerebro, que es el hipotálamo también, que son las orexinas. Pero en todo caso es la misma significancia, y la idea como final de todo esto, que es las fases del sueño en cantidad o en calidad y en duración y en profundidad están alteradas. Recordemos, insistimos en eso, que fisiológicamente, Maripili, uno debería hacer de manera sincrónica, progresiva, 5 fases, 1, 2, 3, 4, 5, y cada una tiene una duración más o menos estimada, inclusive la última fase, que es la fase del sueño REM, que es la fase donde tenemos sueño, donde soñamos, y es una fase interesante porque es una fase que se ha demostrado y se ha estudiado, que es la fase donde reparamos tejidos y sintetizamos proteínas, etcétera, etcétera, que son necesarias para la reparación de tejidos y sistemas y órganos, ¿no? Ahora, la pregunta lógica que todo el mundo se hace, bueno, ¿y cómo se resuelven esos problemas? O sea, ¿qué pasa cuando una persona tiene problemas o trastornos del sueño? ¿Esto se puede resolver? ¿Es obligatorio que la gente tenga que tomar medicamentos? ¿Hay otro tipo de cosas que se pueden hacer para dormir mejor? Bueno, el abordaje allí siempre es el abordaje que debe ser multifactorial, ¿no? Y sistematizado. Quizás lo primero que hay que tratar de identificar dónde está el problema, Maripil. Es un problema de TIMSA, de trastorno de iniciación o mantenimiento del sueño, y si es así, ¿dónde está el problema? Es un problema que yo tengo de verdad funcional, entonces le hacemos algunos estudios, por ejemplo, un polisomnograma, que es un estudio donde yo mido la actividad eléctrica del cerebro mientras duermo. Ahí puedo detectar muchas cosas que pudieran estar impactando en el sueño. También puedo hacer estudios de tipo imagenológico para ver si pudiera haber alguna condición estructural que me estuviera fastidiando el sueño. Algunas pruebas de sangre, por ejemplo, las personas que tienen problemas tiroideos, sobre todo problemas tiroideos no controlados, no tratados, maltratados, subtratados, pudieran tener impacto en su calidad de sueño, en cantidad o en calidad.
Una vez que tenemos detectado todo eso, pudiéramos insistir entonces lo que uno siempre ha hecho. El problema es, uno, la higiene del sueño. Tratar de acostarte a la misma hora, hacer ejercicio, no comer, no cenar tan tarde, etcétera, etcétera. Son medidas como muy básicas. Y luego, si detectamos alguna anomalía en el polisomnograma, que es el estudio eléctrico de la actividad cerebral mientras dormimos, que va concatenado con estudios pulmonares, estudios musculares, etcétera, o si detectamos o evidenciamos alguna anomalía hormonal, por ejemplo, tiroidea, etcétera, o alguna otra anomalía, por ejemplo, una apnea del sueño, todo eso es susceptible de tratamiento. Una apnea del sueño no se resuelve con pastillas. Una apnea del sueño, por ejemplo, que eso despierta mucho, eso genera micro despertares durante toda la noche, más de 25 explica lo que es apnea del sueño. Una apnea del sueño es una condición donde yo por segundo dejo de respirar, y eso se ha relacionado con la incidencia de ACV. Generalmente se ven pacientes obesos, generalmente del sexo masculino, y fumadores. Un estado donde yo estoy durmiendo y por segundos, y a veces por un tiempo importante, dejo de respirar, y eso está impactando definitivamente en la oxigenación del cerebro. Generalmente son pacientes que tienen roncopatía, o sea, son pacientes roncadores. Entonces estos pacientes que sufren de apnea del sueño definitivamente van a cursar con trastornos del sueño, y por ejemplo la apnea del sueño no se resuelve con pastillitas, se resuelve con dispositivos ventilatorios que mejoren, valga la redundancia, la ventilación del paciente, los CPAP o los BiPAP, ¿no? Que son dispositivos que van colocados en la nariz del paciente, en el sistema respiratorio, y que le mejoran la saturación de oxígeno de este paciente, y al mejorar esto, mejora la apnea, y por supuesto el paciente tiene un mejor dormir. Este es un ejemplo clásico en que el paciente no va a necesitar ningún tipo de pastilla. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen parasomnia o que tienen, por ejemplo, un trastorno eléctrico en su cerebro y que se le exacerba durante el sueño, o se expresa durante el sueño, o aparece durante el sueño, estos pacientes se van a beneficiar de tratamiento para ese disturbio eléctrico, para ese cortocircuito. ¿Cómo se manifiesta esa parasomnia, ese cortocircuito, bueno, como tú lo llamas? Como te dije hace unos minutos, puede ser una convulsión, puede ser una epilepsia, no todas las epilepsias son convulsión, puede ser en los niñitos, por ejemplo, se orinan en la cama, una enuresis nocturna, o puede ser un terror nocturno, sueños con terrores nocturnos, sueños catastróficos, etcétera. O puede despertarse el paciente con una gran taquicardia, o puede despertarse el paciente con una arritmia más compleja en su corazón, o puede despertar el paciente con una apnea o con un trastorno de la respiración. Es muy variable, es muy polimorfa Unión Radio, al aire. Amigos, son las 12:53 del mediodía. Vamos a conectar a esta hora con nuestro reportero Harley Monse-Guilemán, quien se encuentra en la sede del Ministerio Público. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es, nos han citado porque el Ministerio Público dará cuáles son los avances que adelantan sobre el caso de corrupción PDVSA Cripto. Escuchemos de inmediato al fiscal general de la República para comenzar. Absolutamente durante económica, utilizando el sistema financiero digital para cautizar absolutamente durante los años 2019, 20, 21, 22 nuestra economía, impulsar obviamente un malestar social impredecible, que ha sido la obsesión de estos factores de la extrema derecha que se alían a traidores de la patria, reeditar acciones nefastas como la salida en el año 2014, su segunda, vamos a decir así, capítulo tenebroso en abril, mayo, junio, julio del año 2017, que contó con la traición absoluta de factores vinculados al Poder Legislativo y al Poder Ciudadano, encabezado por quien fuese en triste hora exfiscal general de la República, la innombrable. Y esta obsesión de buscar por la vía violenta, callejera, captando traidores,
utilizando las sanciones económicas, que son sanciones coercitivas unilaterales que han promovido las violaciones masivas a los derechos humanos. Se le entregó un alcance al Estado venezolano de esas consecuencias de violaciones masivas a los derechos humanos que han producido las sanciones coercitivas unilaterales al fiscal de la CPI, Karim Khan, en su reciente visita. Entonces, calculemos la puesta en escena de esta mafia traidora que no tuvo desparpajo alguno para, como lo dijimos en la rueda de prensa del 9 de abril cuando anunciamos, y que dejó perplejo a factores que decían una y otra vez, como si fuese una cantaleta durante casi un año, ¿dónde está la ISAMI? ¿Y el ISAMI para cuándo? Luego que se detuvo, y vean que quedaron tan boquiabiertos que empezaron las teorías de conspiración de que no, se lo trajeron de un exilio y lo presentaron. Fueron los 3 detenidos en una misma casa. Por Dios, los 3 fueron detenidos en sus respectivas guaridas, que no eran una misma casa. Eso fue un trabajo que se hizo impecable de monitoreo, de vigilancia, que se mantuvo durante todo el año 2023 y el primer trimestre del año 2024, que generó esas detenciones, y voy a dar un alcance de otras nuevas detenciones para fijar de manera definitiva el número que tenemos de detenidos, de imputados, de procesados, tanto en la primera fase de la acción judicial de PDVSA Cripto iniciada en marzo del año 2023 y esta segunda fase en abril del año 2024. En tal sentido, el día de hoy vamos a hacer énfasis en cómo, tal como lo preanunciamos